Hola, Yasas, Calimera, ¿cómo están? Ticánete. Bueno, comenzamos hoy nuestra cuarta clase del curso de idioma griego dictado por la Asociación Cultural Helénica Nostos desde Buenos Aires, Argentina, llegando a todos sus hogares y tratando de llevar consigo el mensaje de un idioma tan impresionante como el idioma griego, que es cuna, base, origen y estructura donde se fundamentan y originan todos los idiomas de Occidente. De hecho, como ya sabemos, forma parte de nuestro idioma en un porcentaje altísimo, al punto que hablamos griego muchas veces sin saberlo. Hoy veremos nuestra cuarta clase, ya estamos cumpliendo un mes de clases. Ustedes están lentamente introduciéndose en el conocimiento gramatical de esta lengua que esperamos los impresione, los conmueva y los lleve a seguir aprendiendo de ella. Comenzamos. Y nuestro saludo. Yasas, Calimera, Egoime Calá. ¿Es sí? ¿Me contestaste? Yasas, Calimera, Egoime Calá. ¿Es sí? Me pareció escuchar por ahí, Egoime Calá. ¿Cómo están? Bueno, comenzamos con nuestra clase del día de hoy, nuestra lección 4, máxima tésera. Tésera es 4 en griego. Y vamos a hablar de cómo es que se constituye una oración en griego, cómo es que utilizamos el artículo, el sustantivo, el verbo, el adjetivo. Cada una de estas, estructuras de la oración van a ir apareciendo a lo largo de estos días, pero les van a permitir conocer a fondo la estructura de un idioma sin repetir palabras como si fueran loritos, sino que ustedes puedan utilizar lo aprendido y puedan formar oraciones simples, aún teniendo un pequeño vocabulario. Ese es el secreto, la llave para comenzar a hablar el idioma griego. Cuando uno obtiene esta llave, les aseguro que la puerta al idioma abre con una facilidad increíble. Ahora bien, el género es aquello que identifica de alguna manera al artículo o al sustantivo. En el caso de los griegos y del idioma griego, en donde la presencia tanto del hombre como de la mujer es muy fuerte, es decir, aquello relacionado con su sexualidad que los discrimina o mejor dicho, los separa en hombre y mujer sin entrar en disquisiciones de otro tipo. Hablo de las gramaticales exclusivamente, en este caso para poder explicárselos con alguna claridad. Tenemos un artículo que es masculino y un artículo que es femenino, como existe igual en el idioma español, pero en el idioma griego existe un tercer artículo, igual que en el idioma inglés, que es el artículo neutro. Entonces, en el griego tenemos los artículos masculino, femenino y neutro. Y por supuesto que los sustantivos también se pueden clasificar en sustantivos masculinos, femeninos y neutros. El artículo masculino es simplemente la letra O. La ómicron, la O pequeña. En clases anteriores hemos dicho que los griegos tienen dos O, una O pequeña y una O grande, ambas reservadas para el ser humano. En el caso de la omega, de la O grande, reservada a las acciones y a la personalidad del ser humano. Ego, habíamos dicho que se escribía con omega, y todos los verbos conjugados en la primera persona en tiempo presente también finalizan en omega. Esto lo iremos viendo en las clases siguientes. Sin embargo, también había una O más pequeña. Y la gente siempre nos pregunta, ¿qué O uso? ¿Para qué uso la O chica? ¿Para qué uso la O grande? Lentamente hemos ido diciendo en este curso que la O pequeña era el artículo masculino. Cada vez que nombro un sustantivo masculino, irá precedido por el artículo masculino. Decíamos la semana pasada, ime o yorgos,
ime o Petros. Y habíamos dicho que cada vez que usábamos el verbo ime y usábamos el nombre propio, anteponíamos el artículo al nombre propio. Bueno, ese artículo era la letra O, Omicron. Entonces, nuestro artículo masculino, la Omicron. Creo que quedó clarísimo. Aquí tenemos un gráfico en donde les he colocado diferentes sustantivos masculinos para ver cómo ponemos el artículo antes. Los sustantivos masculinos generalmente en el idioma griego representan al ser humano o a la profesión del ser humano que realiza un hombre. ¿Claro? Entonces, la primera palabra que les he puesto aquí, o el anthropos, también la vimos la primera clase, anthropos, aquel que podía mirar, estando de pie, mirar el horizonte, anthropos, el hombre, el ser humano, el hombre, o anthropos. En el renglón de abajo, otro sustantivo más. Vamos a leer, a ver. O, que es el artículo, Kyrios. O Kyrios. No es una U. Recuerdan que esa era una I, ¿no es cierto? La Y que está al lado de la capa. O Kyrios. El Señor. Kyrios. Es el Señor, cualquier Señor. O Kyrios Petros. O Kyrios Nikos. O Kyrios Yorgos. O también puede ser o Kyrios, el Señor, Dios, o Kyrios. Otro sustantivo masculino más abajo, o gatos, el gato, o gatos, pero no cualquier gato, el gato macho, o gatos, o yorgos, el nombre propio, ya lo repetí varias veces hasta este punto, o Yorgos, el Jorge, o Petros, o Kyrios Petros, o Dáscalos, el maestro, Dáscalos, maestro, o Iatros, Iatros es médico, hombre, Dáscalos, maestro hombre. ¿Ok? ¿Qué vemos en estos sustantivos? ¿Qué ven ustedes que se repite sistemáticamente en cada uno de los sustantivos? Obviamente el artículo es el mismo y yo sé que va a ese artículo porque algo noto en el sustantivo que a mí, sin saber nada de griego y sin haber visto la lista que tiene el nombre, mejor dicho, la traducción de cada uno de estos sustantivos, yo puedo discernir que son masculinos. Hay algo que aparece en cada uno de ellos que me llama la atención. Veamos. Anthropos, Kyrios, gatos, Yorgos, Petros, Kyrios Petros, Dáscalos, Iatros. Sí, obvio. Os. La terminación os. Omicron, sigma. El artículo es Omicron. La terminación del sustantivo masculino es Omicron, sigma. No es omega. Omicron, sigma. Sustantivo masculino. Terminación, Omicron, sigma. Cuando yo veo un sustantivo terminado en Omicron, sigma, yo sé que es masculino. ¿Hay excepciones a la regla? Siempre las hay, por supuesto. Pero yo con esto juego con por lo menos un 95% a mi favor de no equivocarme. Bueno, un 95, pongámosle un 90. No me equivoco. O el artículo os, la terminación del sustantivo que sigue, y no voy a dudar que esa os se escribe con Omicron, siempre. Igualmente, les hablé de un 90%, de un 95%.
le hablé de excepciones, pero las vamos a ver en un rato cuando sigamos viendo sustantivos. Sigamos viendo los artículos. Primero definamos bien cuáles son los artículos. Ya nos quedó claro que el masculino es el artículo o y equivale a nuestro artículo masculino, el. Veamos qué pasa con el artículo femenino. El artículo femenino está representado también por una sola letra, la ita, la letra I. La ita, que en mayúsculo se escribía como una H y en minúscula se escribe como una letra N. Ita. Es el artículo femenino y precede a todos los nombres, a todos los sustantivos femeninos, a los comunes y a los propios. Decíamos la semana pasada también, egoíme y Cristina, egoíme y María, egoíme y Eleni, en el caso de los sustantivos propios. Pero también si lo utilizo para hablar de sustantivos femeninos, en ese caso también utilizaré el artículo i. ¿Y qué es femenino en griego? Ahí está la cuestión. Obviamente lo que no es masculino, por supuesto. Nosotros en nuestro idioma eso lo tenemos muy fácil, porque tenemos solamente dos géneros, masculino, femenino, y se terminó la historia. En griego no. Entonces tengo que empezar a descubrir el género de los sustantivos, de a poco. ¿Cómo sé que algo es femenino? ¿Cómo me doy cuenta? Nuevamente vuelvo a hablar de la importancia del género, léase sexo de la persona, ¿sí? En este caso, todas las profesiones que realiza una mujer, todos los nombres de una mujer son femeninos. ¿Hay excepciones? Por supuesto que las hay. También las vamos a ver más adelante. Pero vamos a jugar con este cuadro. El artículo les dije que era I. ¿Y qué dice acá la primera palabra? No lean dónde está la fonética. Traten de leerlo solos ustedes. Gineca. Gineca, la Y era una I, lo recordamos. Alfa y iota se leía como una E. Y gineca. Y la palabra la conocemos. Ginecólogo, ginecología, gineceo. Gineca, la mujer. Y gineca, la mujer. Y María, no Mapía, Y María, leemos bien, y María. Y Eleni, la Elena. Y Eleni. En el ejercicio anterior habíamos visto dáscalos. Y ahora aquí nos encontramos con y Daskala, la maestra. Y Daskala. Puedo decir tranquilamente que, por ejemplo, en griego, ego, ime y Daskala. Ego, ime y Daskala. Ego, ime y Daskala. Y si lo niego, ¿se acuerdan cómo negábamos? Ego, den, ime y Daskala. Ego, den, ime y Daskala. Seguimos con la que está más abajo. Y Sofía. Sofía es un nombre propio griego, Sofía, igual que en español, y la palabra Sofía en griego también es un sustantivo. Y Sofía es sabiduría. Y Sofía, por eso hablamos de filosofía, amigo de la sabiduría, los sofistas, los filósofos, Sofía, los amigos de la sabiduría. Y nosotros también somos un poquito eso, porque nos estamos acercando al conocimiento, y el conocimiento, a través de los muchos años, sin duda, genera sabiduría. Sofía. Los griegos, cuando cantan el feliz cumpleaños, no cantan que lo cumpla feliz, etcétera, etcétera. Tienen una canción que dice que cumplas tantos años como para volverte sofos, sabio. ¿Lo sabían? Algún día les voy a enseñar esa canción también. Y por último, hemos puesto un país, nuestro país, que es femenino, la Argentina, y que en griego se dice y Argendini, no y Argentini, y Argendini, porque son griegos y ellos nos quieren llamar así y nos llaman así. Y Argendini.
Y por último, el artículo neutro que se expresa con una sílaba, la sílaba to, así nomás, to. Siempre lo utilizamos antes del sustantivo neutro. Ahora viene la cuestión, ¿cuándo un sustantivo es neutro? Cuando no es ni hombre ni mujer. Es un tema, ¿no? Poder definir así las cosas. Les repito, tómenlas desde lo didáctico exclusivamente. Por ejemplo, nosotros en español decimos la casa. Pero en griego, casa es neutro. Nosotros en español decimos la mesa. Pero la mesa en griego es neutra. Porque ¿qué sexo tiene la mesa? ¿Qué sexo tiene la casa? ¿Sí? La escuela, en griego, la escuela es neutra, es neutro. Entonces, ¿podríamos decir que todas las cosas son neutras? Es una buena definición. ¿Todas las cosas inanimadas son neutras? También es una buena definición. ¿Todas las cosas inanimadas son neutras? No, algunas no. Como tampoco lo son los sustantivos abstractos. Otra historia. Pero eso lo vamos a seguir viendo. Parece que este latiguillo va a estar en todo el curso, pero yo prometo que cuando termine el curso todos estos lo vamos a seguir viendo, ustedes lo habrán visto. Prometo. Aquí tenemos algunos ejemplos de neutros. En la slide anterior me olvidé de leerles dos. To spiti, la casa, y to scholio, la escuela. To spiti, la casa. To scholio, scholio, la escuela. Y aquí tenemos otras palabritas más. To magazí, negocio. To magazí, el lugar físico donde está un negocio, el local de un negocio. To magazí. To αυτοκίνητο, el auto. To αυτοκίνητο, el auto. Claro, el auto no es no tiene ni un sexo ni el otro, ¿no es cierto? Es neutro. To αυτοκίνητο. Leo la primera otra vez. To magazí. Escuchen la zita. To magazí. Y la que sigue. To αυτοκίνητο. To αυτοκίνητο. La tercera de esta lista. To trapezi. To trapezi. Trapezi. La mesa. To trapezi. La mesa. Otra palabra muy linda la que viene ahora. Ustedes recuerdan que yo les hablé de la letra psi cuando veíamos el alfabeto. Y les dije que la psi tenía que ver con el alma. Y fíjense que una palabra tan simple en griego como la palabra pan, el primer elemento, el primer alimento, también se escribe con psi. Y también se escribe con omega. Esta palabrita que tenemos aquí escrita, la cuarta en esta lista, to psomi, pan. Fíjense, ¿no? Ustedes pensarán que yo estoy trastornada. Sí, tienen razón, pero me interesa mucho que vean esto, que una palabra tan elemental como el pan está descripta bíblicamente, el pan nuestro de cada día, aunque el pan en idioma griego clásico es artos, pero en idioma cotidiano, psomi utiliza en su elaboración como palabra dos letras de nuestro alfabeto que tienen que ver con el ser humano, la omega, y con la psi del alma. Este es el misterio del idioma griego, el misterio que ustedes tienen que descubrir de a poco, en muchas clases. To psomi,
el pan, topsomí. Toneró, neró, toneró, el agua, toneró, el agua. Ustedes me van a decir, ustedes pensaban que era idor, porque eso es griego clásico, pero en griego moderno, agua, se dice neró, toneró. Y la última que tienen en este cuadrito, que también la conocen de alguna manera esta palabra, es topedí. Topedí. Pedí en griego es niño. La palabra la conocen, ahí va donde la conocen, cuando dicen pediatría, pediatra. Hace un rato veíamos que iatros era médico, pediatros es en griego, significa que es el médico de los niños. Pediatros, pediatra. Miren cómo pasa la palabra a nuestro idioma, obvio que por supuesto es griega. Pedí, pedí niño. Cuando hablo de mi niño, digo to pedí mu, mi niño. To pedí mu. Topsomimu, topsomimu, mi pan. Tospitimu, mi casa. Ah, pero la clase de hoy no era adjetivos posesivos. Bueno, esto es una chapa. Aquí viene el problema. ¿Cómo reconozco si un sustantivo es femenino, masculino o neutro? Ergo, ¿cómo sé si tengo que anteponer un artículo sustantivo masculino o neutro? Aquí el cartelito les dice que los sustantivos se dividen de acuerdo a su género en masculino, femenino y neutro, y que esto estará basado en poder determinar que son femeninos o masculinos de acuerdo al género biológico, ¿sí? O neutros en el caso de las cosas inanimadas. Si hablamos de un gato, por ejemplo, o de un perro, el perro, el gato, puede ser macho, puede ser hembra, o simplemente lo vemos de lejos y no sabemos qué es. Entonces, en ese caso, admite los tres géneros. Yo elegiré cuál le pongo, ¿sí? Si sé que es un animalito del género masculino, será o gatos, o gatos. Si creo que es una hembra, será y gata, femenino. Y si creo que no sé qué es, será to gatí. El artículo vino bien, ahora el sustantivo me complicó la vida porque cambió en los tres casos, ¿no? Hay una regla, ya la vemos. Parece fácil. El artículo va a dar el género, pero el sustantivo se va a modificar. Veamos cómo. Utilicemos la palabra perro. Squilos, squilos, squilos. O squilos, masculino. ¿Por qué sé que es masculino? Porque ya sé que es un perrito macho, porque veo que la palabra termina en omicron sigma y sé que es masculina, y porque el artículo que voy a poner es o squilos, es el perro. Tengo un perro, el perro, o squilos. Si fuera hembra, y squila. Fíjense qué pasó. La omicron sigma del sustantivo se cambió por una alfa. ¿Complicado? No, ya viene la explicación. Y squila. Y squila, osquilos y squila. Tengo un perro y una perra, osquilos y squila. Bueno, digamos que los nombré, no dije que tengo, ¿no? Y si no sé si es macho o hembra, tosquilí, 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 neutro. Bueno, para ser piadosa les voy a contar la regla de los sustantivos, ¿no? Los sustantivos masculinos, vamos a empezar por los masculinos, pueden tener diferentes formas de finalización para poder comprender cuando un sustantivo es masculino, para saber qué artículo voy a poner. Si es un nombre propio masculino, el artículo siempre va a ser el artículo masculino o. ¿Qué pasa si no se trata de un nombre propio y se trata de alguna otra cosa? Por ejemplo, una profesión o lo que fuese. ¿Yo cómo sé que es masculino? Si es o es femenino o es neutro. Entonces, empiezo a
categorizar las cosas y estructurarlas en mi cerebro y empezar a utilizar determinadas estructuras que a mí me permitan llegar a abordar el tema con facilidad. El idioma griego es un idioma sibilante, como el español. Si ustedes escuchan hablar de lejos a un español de Madrid y a un griego de Atenas, de lejos, si escuchan el ruidito que hace su sonido, que pronuncian al hablar, no pueden distinguir de qué idioma se trata, pero no son iguales, no, pero ambos utilizan mucho ese juego con la letra S. Si uno pudiera de lejos escucharlos, escucharía como resumen, si uno pasara las palabras por un colador, siempre en el colador quedaría la letra S, sigma. En el caso de los españoles, una S con una Z, con una C, ¿no? Pero en el caso de los griegos, la sigma suena muchísimo, ¿sí? Entonces, esos idiomas se llaman sibilantes. La presencia de la letra sigma en el idioma griego nuevamente está siempre presente en los sustantivos masculinos. Todos los sustantivos masculinos terminan en sigma. ¿Ok? El 90% dijimos que terminaban en os. Si todos terminan en sigma, puedo llegar a la conclusión de que las otras terminaciones posibles que completan el 100% de ese 90%, es decir, el 10% restante, deberán terminar en as, es, is, os y us. ¿Difícil? No. 90% de los casos termina en os, o iatros, o kyrios, o skilos, o nikos. Ya lo vimos. El 10% restante podrá terminar de otra manera, pero siempre en vocal sigma. Por lo tanto, las combinaciones posibles son as, es, is y us. Por lo tanto, cuando vean un sustantivo terminado en vocal más sigma, será masculino, a excepción de los sustantivos abstractos, que, bueno, esa es otra regla. Recuerden, repito nuevamente y hasta el cansancio, sustantivos masculinos, artículo que los precede, ómicron. El sustantivo masculino terminará casi siempre en os. Si no termina en os, as, es, is, os, us. ¿Estamos todos de acuerdo? Veamos qué pasa con los femeninos. ¿Qué pasa con los sustantivos femeninos? Los sustantivos vamos a verlos acá en este slide. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y María, y Cristina, y Cacigitria, la profesora, y Cacigitria, y nosocoma. ¿En qué terminan? De vuelta. Y María, y Cristina, y Cacigitria, y nosocoma. Esas 4 primeras terminan en alfa. Entonces, sustantivo terminado en alfa, casi siempre femenino. Y el artículo que lo antecede, y. Las 3 últimas, sin embargo, fíjense que no terminan con a. Y Eleni, la Elena, y Irini, Irene para el español, ¿no? Irini, paz, la paz, y Irini, la paz, y epistimi, la ciencia. Fíjense que todas terminan en ita, la misma ita que utilizamos para el artículo,
ninguna otra ita, ni epsilon iota, ni omicron iota, ni iota. ¿Estamos de acuerdo? La letra ita exclusiva para el género femenino. Exclusiva. Ojo, exclusiva. Para los que preguntan con qué i escribo y por qué tengo 5 i. Esta i es la femenina. La misma que uso para el artículo, la uso para la terminación del sustantivo cuando el mismo fonéticamente termina en i. Esa i es una ita. Y si no, terminará en a. I, a. Las dos letras que usamos para acompañar al género femenino. Y hago un pequeño impas, porque no va a faltar quien me diga que ha estudiado griego clásico, y en griego clásico la palabra epistimi aparece como episteme. Episteme, porque en el idioma griego clásico se ha traducido con el sistema erasmiano y la letra ita se ha traducido como la letra e. Por eso. Pero en griego el sonido es una i. ¿Estamos de acuerdo? Y acá viene lo conflictivo, lo neutro, para nosotros conflictivo, porque en nuestro idioma no tenemos esa posibilidad. El artículo es to, ya nos quedó claro, el artículo neutro es to. ¿Cuándo sé yo que un sustantivo es masculino, femenino o neutro? ¿En qué termina ese sustantivo para que yo pueda darme cuenta cuál es su género? ¿Va a terminar con la iota o va a terminar con la omicron? Es decir, terminará fonéticamente en i y fonéticamente en o. Por ejemplo, habíamos dicho to pedí, termina con i, y esa i es una iota, nunca una ita, nunca una epsilon iota, omicron iota, ipsilon, nada que se le parezca. Iota. La iota es la letra i para las cosas neutras. Vamos a empezar de a poco a entender por qué tienen tantas i, porque viendo cómo escriben saben de qué están hablando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, to pedí, y esa i es una iota. Si yo veo un sustantivo terminado en iota, el artículo será to. To potiri. To potiri. El vaso termina en iota, es neutro. El vaso es neutro. Potiri neró. Topotiri neró. A ver, el vaso de agua. Ahí falta algo, no faltaría el de, pero no importa. Potiri. Potiri neró. Potiri neró. Vaso de agua. Potiri neró. To spiti. Termina en iota, clarísimo. To elafi. Perdón, no, ya antes expliqué lo que era to spiti, ¿no? La casa. To spiti, la casa. To elafi. Elafi, el ciervo. To elafi. To scholio. Palabra difícil de pronunciar la escuela, para ustedes, ¿no? To scholio. To scholio. Es una J suave, casi una H aspirada. To scholio. La escuela. ¿En qué termina? En O. En omicron. To neró. El agua. Termina en omicron. Por lo tanto, sustantivos terminados en omicron y en iota, yo sé que son neutros. Hay quien dice echa la ley, echa la trampa. A veces se crean las normas gramaticales, pero no se pueden cumplir al 100%. Y en el caso del neutro, tenemos algunas excepciones muy interesantes. Aquellos sustantivos finalizados en vocal ma. Vocal ma. Por ejemplo, clama. Clama. To clama. El llanto. To tama. La promesa. To psema. To psema. La mentira. Es neutro en griego. ¿Está bien? To ema. To ema. Vamos al hematólogo y hacemos estudios hematológicos. Obvio que ema en griego es sangre, pero no se escribe con épsilon, se escribe con alfa y iota. To ema. To máxima. Hoy hicimos o hacemos la clase 4. Máxima tésera. Máxima
tessera, 4, máxima, tessera. To, stoma, estomatología, estómago, stoma, boca, to, stoma, boca, abertura, to, stoma, to, diploma, decimos en español, es griego, to, diploma, el diploma. ¿Y quién recibe un diploma? ¿Quién puede recibir un diploma? Un ser humano, ¿no? ¿Y dónde lo ven ustedes al ser humano? En la omega que está dentro de la palabra. Sí, los voy a perseguir con esto hasta el final del curso. Entonces, fíjense, ama, ema, ima, oma, esas terminaciones, ama, ema, ima, oma, cualquiera sea la vocal y como esté constituida, o sea un diptongo que esté antes de ma, antes de la terminación ma, el sustantivo será neutro. Resumiendo la clase de hoy, 3 artículos, masculino, o, femenino, y, neutro, to. Si hay 3 artículos es porque hay 3 géneros, y si hay 3 géneros en el artículo, hay 3 géneros en el sustantivo, que también son masculino, femenino y neutro. Si tuviéramos una pizarra, se los podría mostrar más claramente, pero vamos a usar esta. Artículo masculino, o. Las terminaciones, os, as, es, is, us, lo acompañan en el sustantivo. En el 90% de los casos, os. Siempre masculino relacionado con la sigma. S, os, as, es, is, us. Femenino, la letra ita, mayúscula una H, minúscula una N, se pronuncia como letra I, es siempre el artículo femenino. ¿En qué terminan los sustantivos femeninos? En A, alfa, y en I, ita. La ita acompaña al femenino. Ustedes habrán visto en muchos lados escrita la palabra elas o elade con H, ¿no? Ustedes ven una H y después elas, doble L. ¿No es cierto? Y uno dice, ¿por qué le ponen ellas? O elade, porque alguien leyendo textos griegos ha visto que Grecia a sí misma se llama Elas, la Grecia, Elas. ¿Y qué hicieron? La I pensaron que era una H y se la agregaron a Elas, y así nos quedó formado un maravilloso nombre que en griego como tal no existe y que simplemente es la Grecia, o sea, el artículo y el sustantivo Elas, cosas que uno ve al paso. Entonces, I, artículo femenino, el sustantivo va a finalizar en alfa o en I. La I siempre, 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 ita, porque es la letra femenina. Y por último, el artículo neutro, que se utiliza para muchísimas cosas, porque lo que no es biológicamente hombre o mujer, el resto es neutro para el griego. Todas las cosas inanimadas son neutras, o casi todas, porque hay algunas que no, Pero como regla general, el artículo es to, y la terminación, en la mayoría de los casos, va a ser la omicron o va a ser la iota. Van a terminar en o van a terminar en i los sustantivos. Y hay una tercera variedad de neutros que son aquellos terminados en vocal y a continuación la sílaba ma. Esos también son neutros. Así de simple. Bueno, y aquí les dejo la tarea que me van a enviar. Van a completar este cuadro, tratando de completar los artículos que faltan y el género, que me pongan al lado de la palabra, o sea, del sustantivo. Lo van a escribir a mano, lo van a completar, lo van a fotografiar y la foto me la van a mandar al mail de nostosargentina@gmail.com.
Yo los voy a ayudar con alguna de estas palabritas. A ver, la primera, skila. No importa lo que significa, al lado está la explicación de lo que significa. Skila es perra, pero ¿cómo sé yo qué género tiene esta palabra? Bueno, busco las terminaciones de los sustantivos que vi anteriormente. Sé que si fuera masculina tendría que terminar en sigma seguro, en os en el 90% de las veces, o si no en as, en es, en is, en us. Por lo tanto, masculino no es. Podría ser neutro. El neutro dijimos que terminaba en i y terminaba en omicron, o sea, en iota y en omicron, y que a veces podía terminar en vocal ma. No es el caso tampoco. Entonces busco en la estructura que he armado en mi cabeza para poder reconocer el género de los artículos y los sustantivos en griego, y me di cuenta que sí, que puede ser femenino, ¿no? Porque el femenino, el sustantivo, puede terminar en ita o puede terminar en alfa. En este caso termina en alfa, por lo tanto es i, skila, la perra, y se trata de un artículo, de un sustantivo femenino. La palabra siguiente, theos, os, no tengo ninguna duda, terminado en os, en el 90% de los casos los masculinos terminan en os, por lo tanto es un sustantivo masculino. El artículo que voy a poner es o theos, el dios, ¿sí? Y es masculino, ¿no es cierto? El tercero, kalokeri, kalokeri, no importa lo que significa, me fijo en qué termina en iota. Y por regla sé que la palabra terminada en iota o en omicron es neutra. To kalokeri. ¿Está bien? To kalokeri. Género neutro. Y así sucesivamente van a completar esta página y la slide que sigue, ¿sí? Y me la envían por favor al mail nostosargentina@gmail.com. Bueno, y aquí tienen la segunda parte de la clase con 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 2, 4, 6, 7 sustantivos más. 7 sustantivos más. Spasi, musiki, fíjense estos dos, ¿no? Los dos terminan en i, pero yo ya sé que la ita es femenina, entonces no dudo en que spasi es neutro y musiki es femenino. Psihi, cardia, capnos, vlema. No les voy a soplar, les voy a decir que termina en vocal ma, no les voy a soplar. Tragudistis, tragudistis. El ejercicio es facilísimo. Si tomaron nota de lo que vimos hoy y prestaron atención a la clase, lo van a hacer de una. Y lo espero para la semana, que me lo envíen cuando quieran, ¿sí? Bueno, cualquier duda ya les dije, nostosargentina@gmail.com. Estas clases se dictan desde Buenos Aires, son realizadas a través de la Asociación Cultural Helénica Nostos, que es una entidad civil sin fines de lucro para la difusión de la cultura griega. Y mi nombre es Cristina. Los aprecio muchísimo a todos y los espero la semana que viene. Chao.